menos aquí nos conectamos a través del mundo en las pantallas. Bienvenidos, tengo el placer de hablarles del negocio de bunkering en Panamá. Creo que es un negocio muy interesante y apasionante. Iniciaré con algunos slides básicos primero para que introduzcamos a aquellos que no tienen conocimientos de qué es el búnker, y de ahí entraremos en materia con relación a lo que es la operación de búnker y el negocio de bunkering en Panamá. Voy a compartir mi presentación. Me da un segundo. ¿Ya pueden ver la presentación? Correcto. Perfecto. Sí, se ve bien, gracias. Excelente. Bueno, como les decía, los primeros slides van a ser un poco explicativos y básicos. Discúlpenme si para algunas personas esto es demasiado básico, pero siempre me gusta darle una introducción al negocio antes de entrar en materia. El búnker, ¿qué es el búnker? El búnker es un combustible que se utiliza típicamente para el suministro de las embarcaciones, para el uso de las máquinas de los barcos. Hoy en día es el fossil fuel, pero cualquier combustible utilizado para generar el movimiento del motor del barco se considera bajo su denominación búnker hoy en día. Los más típicos de estos combustibles, como decía, provienen del mercado de los combustibles fósiles. Hasta el año 2020, el principal producto consumido era el High Sulfur Fuel Oil. A partir de los cambios en ciertas regulaciones internacionales, el más consumido hoy en día es el Very Low Sulfur Fuel Oil. Sin embargo, todavía hay consumo de High Sulfur Fuel Oil para las naves que tienen adecuaciones para poder quemar este combustible sin generar las emisiones permitidas. Tenemos el Marine Gas Oil y el Low Sulfur Marine Gas Oil, que tienen ciertas diferencias relacionadas. Ambos son tipos de destilados, tipos de diésel, pero tienen diferencias en su contenido de azufre y están vinculados a ciertas áreas de emisiones y de control de emisiones. Les explico rápidamente. A la mano derecha van a ver en muy pequeño una gráfica de los IMO Sulfur Limits. Desde el año 2000, en los últimos 20 años, la industria de bunkering ha ido cambiando enormemente, especialmente producto de las regulaciones internacionales para reducir las emisiones. Allá por el 2010, hubieron dos cambios importantes. Uno fue en las Emission Control Areas. ¿Qué son las Emission Control Areas? Son áreas donde las embarcaciones están navegando dentro de ciertos límites en territorios donde se controlan las emisiones. Por ejemplo, en los Estados Unidos son 200 millas náuticas. Antes de entrar a los Estados Unidos, las embarcaciones tienen que cambiar a un combustible de mucho más bajo azufre para poder navegar en esas áreas. También en Europa existen muchas zonas de control de emisiones. Y en el azul van a ver lo que es el Global Sulfur Cap. Es el tope de contenido de azufre que podían utilizar las embarcaciones en el pasado y cómo se ha ido reduciendo. La primera reducción, que fue alrededor de los años 2010, fue de 4.5 a 3.5% de azufre. O sea, todo el mundo tuvo que cambiar el uso y suministro de combustible de 4.5 a 3.5. Sin embargo, esta transición no fue tan traumática porque el average, el promedio de la producción de azufre mundial permitía que la oferta de este producto fuera muy disponible, muy fácil de adaptar al mercado. Entonces, el reto viene en el IMO 2020, que conocemos mucho como el IMO 2020, cuando se reduce de 3.5% de azufre a 0.5% de azufre. Esto es una reducción dramática en los combustibles. Es más, muchos pensaban que esto iba a ser muy difícil de lograr con fuel oil. Se pensaba que el mercado iba a ser mayormente abastecido por combustibles tipo diésel.
Sin embargo, las refinerías, las mezclas, las fuentes de suministro de crudo comenzaron a cambiar para adaptarse a esto. Y hoy en día hay gran cantidad de disponibilidad de Very Low Sulfur Fuel Oil, especialmente en los principales puertos del mundo donde los barcos transitan. Y el mercado se ha ido adaptando para poder suministrar este producto. Sin embargo, el high sulfur no murió. El high sulfur, lo que sucedió es que sí, no se puede utilizar a menos que los barcos tengan scrubbers para poder reducir las emisiones. Y, perdón, se fue el slide. Reducir las emisiones. Pero, ¿qué sucede? Cuando inició este cambio, fue tan dramático la disponibilidad de VLSFO que el spread o el diferencial de precio entre el Very Low Sulfur Fuel Oil y el High Sulfur Fuel Oil era tan pequeño que el incentivo que esperaban para los scrubbers no terminaba de arrancar. Sin embargo, para los últimos meses hay diferencias hasta de 200 a 300 dólares por tonelada entre el VLSFO y el High Sulfur Fuel Oil, lo que ha comenzado a despegar nuevamente el consumo de High Sulfur Fuel Oil alrededor del mundo y en Panamá también. Existen otros barcos que operan hoy en día con LPG, ya hay barcos que operan con LNG, con metanol, con etanol. Son muy pocos, las regulaciones son muy limitadas, todavía no existen regulaciones formales como las que existen para los productos fósiles que están basados en las normas ISO 8217 y que establecen cuáles son los límites y sus características. Hoy en día supongo que el mercado arrancará para estos nuevos productos con las especificaciones de los motores y cómo tendremos que vender según las especificaciones del fabricante hasta que se regule el mercado a nivel internacional. Y en el futuro se pronostican nuevos combustibles que todavía no sabemos bien cómo van a trabajar. Sin embargo, están en la punta de la lengua de todo el mundo. Seguro han escuchado del amonio, el hidrógeno. La compañía en que trabajo tiene muchos proyectos relacionados con amonio. Están muy interesados en este segmento. Ellos tienen posiciones alrededor del mundo con almacenamiento de amonio, lo que les facilita despegar ese mercado cuando sea oportuno. Y están haciendo acuerdos con empresas internacionales para poder ser puntos de suministro en diferentes puntos del mundo. Los inicios del bunker fuel oil creo que son fascinantes. O sea, la navegación hasta 1800 era a punta de velas. Ya para mediados 1800 los barcos comenzaron a utilizar carbón. Básicamente, carbón para generar calor, para mover el barco con vapor, ¿no? Y ya para inicios de 1900 se convierte el primer barco de carbón, el HMS Spiteful, a petróleo. Entonces, a finales del siglo XIX, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia competían para construir los transatlánticos y buques de guerras más grandes, lujosos y rápidos del mundo. El petróleo se convirtió en una alternativa viable al carbón para la Primera Guerra Mundial. Para los años 70, los barcos de carbón ya habían desaparecido. Ok. La procedencia del fuel oil. ¿Por qué se escogió el fuel oil como combustible marino? La realidad es porque era el combustible más barato, era básicamente lo que la refinería producía como residual, lo que la refinería era el residual por ponerlo de alguna manera, era la basura de la refinería. Entonces, los motores se diseñaron para consumir esa basura porque era el que tenía el menor costo posible. Entonces, a partir de ahí nace por qué el mercado marino comenzó a utilizar el fuel oil como combustible básico para este segmento. Ahora, hubo mucha oferta durante muchos años, pero áreas como Centroamérica y el Caribe comenzaron a cambiar enormemente, porque si verán, han prácticamente desaparecido las refinerías en todas estas regiones. No sé si lo saben, pero básicamente todas las refinerías pequeñas han desaparecido. En Centroamérica solo existe una refinería, creo que operando, que es la de Managua, de Manref, y por temas, digamos yo, que se ha mantenido por los temas de suministro de crudo en su momento de Venezuela, y hoy en día
no estoy claro cómo la mantienen operando, pero son refinerías que se consideraban low conversion refineries, refinerías de baja conversión. ¿Qué significa esto? Que todo el producto que le metían a la refinería, el 50% que producía ese producto era residual, era un producto de bajo valor. Y las refinerías no quieren producir fuel oil, no quieren producir residual, quieren producir gasolina, jet, gases, productos terminados de alto valor. Ese es el objetivo de la refinería, es donde está el retorno. Entonces, hoy en día existen lo que se llaman los high conversion refineries, las refinerías de alta conversión. Estas refinerías especialmente están en los países más desarrollados. En Estados Unidos, la mayor parte de las refinerías de Estados Unidos han ido convirtiendo sus sistemas para extraer lo máximo posible de la molécula y dejar el menor residual posible. Entonces, ¿qué sucede con estas refinerías baja conversión? Por la escala que tenían, ya no eran atractivas, no eran competitivas, era más barato importar el producto terminado que correr un crudo en esta refinería y producir 50% de productos terminados y 50% de productos considerados como residuales. Y estoy usando ballpark numbers, puede ser un poco más, un poco menos, pero más o menos para que tengan una idea. Es tanto así que si hoy en día agarráramos el residual de una refinería de baja conversión, lo podríamos usar como feedstock, o sea, como materia prima en una refinería de alta conversión y sacarle más producto. Inclusive se hace cuando los spreads del mercado son atractivos. Las refinerías importan de las refinerías de baja conversión estos productos que se consideran residuales de aquellas refinerías de baja conversión y las meten en los sistemas de las refinerías de alta conversión para extraer más productos terminados. Entonces, como les explico, esa fue la razón por la cual comenzaron a desaparecer las refinerías pequeñas en nuestra región y comenzó a escasear la oferta de productos. Miren, cuando existía las refinerías de Venezuela, bueno, cuando las tenía Shell y ExxonMobil en Venezuela, allá por los años 60 y 70, Panamá era como el outlet de esas refinerías y todo el residual que salía de esas refinerías venían a unos tanques que tenían, unas terminales que tenía en Panamá y era un mercado desde ese tiempo muy importante para disponer ese residual en el negocio del bunkering, en el negocio de los barcos. Aquí hay un video, pero no se los voy a correr. Sí se los recomiendo. En mi presentación está el link. Es un video del proceso de refinación. Lo hizo JPF, está en español. Es muy sencillo, muy didáctico. Y si quieren compartirlo con su personal, me parece una buena forma de entender básicamente el proceso de refinación y los productos que se generan. Ok. Ahora, tratemos de poner un poco en perspectiva el mercado. Vamos a dimensionar el mercado. La demanda de combustibles y la demanda de búnker. Por ejemplo, en el combustible, en manera general, el mundo estuvo consumiendo para el 2021 91 millones de barriles diarios de combustible. Panamá, ¿cómo se llama? Panamá consumió 74 millones de barriles en un año. Es decir, Panamá consume en un año menos de lo que consume un día del mundo de petróleo, lo que hace sentido porque somos 4 millones de habitantes, somos un país pequeño. Sin embargo, el mercado de bunkering aporta una porción muy importante a esta demanda de combustible de Panamá. El búnker a nivel mundial son 229 millones de toneladas aproximadamente. Y se considera que Panamá en promedio vende 5 millones de toneladas al año. Somos 2.2% del mercado mundial, give or take. Lo interesante es que ese 2.2% tiene capacidad para crecer por muchas condiciones que hablaremos más adelante. Hoy en día la flota mundial es más de 100.000 barcos de más de 100 gross tonnage y a Panamá visitan unos 14.000 de esos barcos al año, o sea, ya sea para transitar el canal o ya sea para dar servicios a los puertos en Panamá. El combustible típicamente en Panamá hoy en día procede de los Estados Unidos como primer fuente. Estados Unidos se ha convertido en principal productor de VLSFO, de Very Low Sulfur Fuel, para nuestra región.
Algunos de los productos también vienen de VLSFO, vienen de Bahamas y Caribbean Netherlands, porque son puertos que se utilizan como hub para blending, para mezclar los productos, y son reexportados de ahí a los puertos donde existe la demanda. Verán a Ecuador. Ecuador es un suplidor importante de Panamá, pero Ecuador era más importante cuando el High Sulfur Fuel Oil era el producto predominante en el mercado. Hoy en día perdió un poco de importancia. Sin embargo, como les comentaba, en los últimos 6 meses aproximadamente, el mercado de High Sulfur Fuel Oil ha ido despegando, lo que ha reactivado la importación de productos de Ecuador y de Sudamérica con alto contenido de azufre y que tienen una nueva demanda debido al spread que existe entre el VLSFO y el High Sulfur Fuel Oil en el mercado de bunker. Por favor, si utilizo acrónimos o información que no entiendan, me avisan, con mucho gusto hago la explicación si estoy dejándolos atrás por alguna razón. Ok, Panamá en cifras. En Panamá, como les decía, en el 2021 transitaron 13.342 barcos por el canal. Esto es el año fiscal. El año fiscal del canal se cuenta, creo que es de octubre a octubre, no va de enero a diciembre. Si no me equivoco, es de octubre a octubre, pero les da un rango de un año. Entonces, otros 2.000 barcos visitan los puertos sin transitar. Son puertos local call, que vienen a dar servicios a un puerto en el Caribe o un puerto en el Pacífico, un puerto en el Atlántico, un puerto en el Pacífico. En total se entregaron 5 millones de toneladas, como les decía, en el 2021. Tenemos un promedio de 35 barcazas, entre barcazas y supply boats, dando estos servicios de entregas de combustible en Panamá. Aproximadamente el porcentaje del Pacífico versus el Atlántico es 80% Pacífico y 20% Atlántico. Hoy en día es menos del 20%, hoy es casi el 15%, y ahora explicaré por qué. Tenemos 9 terminales con más de 10 millones de barriles de almacenamiento para búnker entre el Pacífico y el Atlántico. En Panamá se mantiene en la lista de los 10 puertos más importantes de búnker del mundo. A pesar que somos 2.2% del mercado mundial, estamos entre los 10 puertos más importantes del mundo para el bunkering. Ok, viendo un poco el crecimiento de Panamá y entendiendo el crecimiento de Panamá, miren la gráfica esta, que interesante, del 2009 al 2021. Yo creo que aquí en el azul oscuro van a ver que es el Pacífico, y el verde claro, no sé si es verde o aqua, es el Atlántico, y les voy a explicar la tendencia de ambas curvas. ¿Qué sucede? A través de los años el mercado ha tenido un crecimiento natural y creo que para el 2016 hay 2 factores que ayudaron a este crecimiento. Uno, el desarrollo de infraestructura, especialmente el Pacífico desarrolló muchos terminales de combustible. Hay terminales en islas que son muy prácticas para el manejo y entrega de combustible a los barcos. Una se llama Melones, otra se llama Decal. Aparte de eso, tenemos terminales terrestres en el Pacífico, que son la de Patsa en la entrada del canal, y a Potsa, que también está en la entrada del canal. Todas estas terminales tienen facilidades para la entrega de bunkering a las barcazas que entregan al canal, y fueron creciendo y modificando sus instalaciones a través de todos estos años, y por eso ellos fueron un componente importante para el crecimiento. El Atlántico también lo tuvo. El Atlántico inició con una terminal que hoy en día se llama oil tanking. Ellos construyeron una facilidad dedicada para bunkering. Existía una terminal que es Potsa Cristóbal, pero en ese tiempo tenía otro nombre, se llamaba APSA. Y todas estas terminales fueron creciendo y el Atlántico fue agregando capacidad. La empresa que yo estoy, agregamos 1.5 millones de barriles de capacidad de almacenamiento en el Atlántico. Así que el mercado fue estructuralmente creciendo, igual que el negocio de las barcazas, la incursión de nuevas barcazas y equipos para hacer las entregas marinas. Obviamente todo esto está alineado con el crecimiento del canal. Esto es una demanda que está muy alineada con el crecimiento del canal. El 2016 fue un punto hito para el crecimiento porque con la expansión del canal tuvimos embarcaciones de mayor tamaño
y comenzaron a crecer lo que llamamos los stem size. La parcela promedio que se entrega a un barco comienza a crecer. Oye, por ejemplo, les digo, hace 15 años o 10 años, la parcela promedio llegaba máximo a 700 toneladas métricas. Un Neo Panamax puede coger entre 3.000 a 4.000 toneladas métricas por entrega, lo que ha impactado en una reducción de la cantidad de entregas, pero mayores volúmenes en las entregas. Bueno, y les toco rápidamente el Atlántico. Es un tema un poco importante para mí, muy importante para mí, la verdad, es porque el Atlántico tiene la capacidad de crecer, pero si ven a través de los años, a pesar de que el Pacífico ha ido creciendo vertiginosamente, el Atlántico se ha quedado atrás, y ven una línea recta que básicamente es como si fuera un tope. Ese es un límite físico, básicamente, porque en el Atlántico las entregas tienen que ser realizadas en zonas que están dentro de un área que se llama el rompeolas. Cuando uno va a entrar en el Atlántico, uno pasa por el rompeolas del Atlántico, y las áreas de anclaje fuera del rompeolas no son permitidas. En el pasado eran permitidas, pero hoy en día las volvieron a cancelar para las entregas de combustible fuera del rompeolas, lo que hace que los barcos que están en espera del canal en el Atlántico tienen un tiempo limitado para recibir servicios, y su prioridad no es recibir búnker, su prioridad es transitar el canal o servir al puerto al que están arribando. Entonces, dos factores. Uno, los tamaños de las parcelas del Atlántico son pequeñas, y segundo, el tiempo disponible para el servicio es limitado y las áreas de servicio son limitadas. Por lo tanto, ese mercado se ha mantenido contraído, y es uno de los mercados donde creo que hay gran potencial de crecimiento si se expanden las áreas de servicios. El Pacífico igual demanda más áreas de servicio. Esto es como, nosotros somos como una gran estación de servicio para el mundo, pero la capacidad de darle servicio a los barcos depende de cuántas bombas podamos poner en la estación. Y sinceramente estamos limitados en la cantidad de bombas que tenemos disponibles, por ponerlo de una manera gráfica. Entonces, nuestro reto hoy en día para seguir creciendo el mercado, tanto en el Pacífico y en el Atlántico, es definir cuáles son las áreas donde podemos expandir los puntos de servicio a los barcos. Y esto tiene un efecto multiplicador para afuera y para adentro. Cuando digo para afuera es porque a cada barco que se le pueda dar servicio de bunkering, también se le puede dar servicio de todos los otros insumos que requiere el barco, obviamente, para su operación. Y es un efecto multiplicador para el mercado interno, porque todos esos insumos o esos servicios generan economía a escala en nuestro país. Se me congeló un momentito. ¿Aló? Ya. Se escucha, se escucha. Disculpen, me había congelado. No se preocupe. Entonces, miren, esta gráfica me gusta mucho. Esta gráfica fue un estudio que lo hizo la compañía donde yo trabajo para Vopak, y lo hizo un grupo en Houston, donde analizaron el tipo de barcos más importantes que transitan el canal por segmento, y cuántos de ellos están sirviendo de búnker, y cuántos de ellos son local calls, o sea, que vienen solo a tocar el puerto, y cuántos de ellos transitan. El segmento más grande, y sin duda, creo que es lógico, es el segmento de contenedores. De eso servimos a un 44% del segmento de contenedores. En el color naranja muestra los barcos que solo vienen a hacer local calls, que solo vienen a dar servicios a un puerto, y el azul los barcos que transitan. Los bulk carriers son más pequeños, los chemical product tankers, LPG tankers. Lo interesante aquí es entender por qué es más factible o menos factible darle búnker a un barco. Y no es tan larga la presentación de esto que no podría entrar en todos los detalles, pero les voy a dar algunas consideraciones. Panamá, el negocio de bunkering es un negocio global, no competimos internamente, competimos con todos los puertos del mundo. Y el barco
como siempre digo, va de punto A a punto B. Esa es su razón de ser y en el menor tiempo posible. Y el barco no va al combustible, el combustible va al barco. Es decir, no importa qué tan barato sea el combustible, por ejemplo, si Brasil by the way, tiene un combustible que es champaña, es probablemente uno de los mejores combustibles que hay en la región. Sin embargo, no está en la ruta principal de los barcos. Y mucho del combustible de Brasil se mueve al otro lado del mundo, va a Singapur, a Asia, porque la demanda real está en Asia. Parte de ese combustible ojalá viniera directo a Panamá, pero no, va a las islas del Caribe, donde hay puntos de mezcla importantes, como en Borco, como Statia, que son terminales importantes para la mezcla y redistribución de combustible, y ahí de ahí regresan a los puertos importantes de bunkering en el mercado. Pero el combustible va al barco, el barco no va al combustible, ese es el punto. Entonces, cuando pensamos en los contenedores, Panamá compite mayormente con Asia. O sea, el flujo de contenedores viene cargados desde Asia hacia la costa este de los Estados Unidos. Entonces, tú tienes un movimiento donde esos contenedores, siempre le preguntaba a la gente, pero ¿por qué? Típicamente el precio tiende a ser más competitivo en Asia. Hay momentos que el precio es más competitivo, ha sido más competitivo en el pasado en Panamá. Aún así, el Pacífico, irónicamente, compite con Asia. Entonces, las oportunidades de bunkering de los contenedores usualmente están más alineadas con el contenedor regresando vacío que transitando lleno. Siempre la carga va a tener prioridad sobre el combustible. En el pasado era mucho más crítico. Por ejemplo, en el pasado, como había más restricciones de calado en el canal, los barcos tendían a maximizar su carga y minimizar el combustible y hacían un poco de top-off en el otro lado del canal. Es decir, por ejemplo, si venían transitando desde Asia hacia el Golfo de los Estados Unidos, al llegar a Panamá, trataban de pasar con el calado máximo de carga y podrían hacer un top-off en el Atlántico para seguir su ruta. Pero la realidad es, si vas para el Gulf Coast, lo más probable es que te sea más atractivo hacer tu bunkering en el Gulf Coast porque el precio del combustible va a ser más atractivo que el precio de Panamá. Ahora veremos también un poco de eso. Y al revés, los commodities se mueven en el sentido contrario. Los commodities van, por ejemplo, de Golfo de Estados Unidos hacia, y me refiero al Golfo, pero pueden venir de Nueva York. Cuando vienen de Nueva York o vienen de áreas como estas donde puede que Panamá sea un puerto más competitivo en el precio, pero si vienen del Golfo, el precio del Golfo siempre va a ser más competitivo que nosotros. Ahora, ¿por qué el barco entonces toma combustible en Panamá? Es muy sencillo. El barco tiene un tiempo muerto. Entonces, el tiempo muerto de ese barco, el idle time de ese barco, tiene un valor, pues, dependiendo de la dimensión del barco. Y el armador tomará la decisión si ese valor justifica versus el diferencial del precio, tomar el combustible y no tener que parar en otro puerto y perder más tiempo tomando combustible. Entonces, son esos factores que se analizan para la decisión en la toma de combustible de Panamá. No somos el país más barato, ni lo seremos si nos comparamos con los principales puertos del mundo. Siempre le decía a la gente, nosotros no somos un país de bunkering, somos un país de oportunidad. Un país de bunkering tiene una refinería generando fuel oil y necesita sacarlo de su refinería y ponerlo en el outlet del mercado porque su interés es que generar más productos limpios que tienen mayor valor que el fuel oil. Ok, aquí entramos un poco en materia y me gusta este gráfico y voy a simplificar el proceso para poder explicarlo de una manera gráfica. Vamos a decir que estamos trayendo el cargamento de los Estados Unidos, del US Gulf Coast. Y vamos a decir que que el cargamento comienza de una refinería. Típicamente Panamá recibe productos terminados, no productos raw material. Cuando la refinería entrega, lo que típicamente entrega es un residual, no es el fuel oil terminado. Y las refinerías no les gusta tener tanques de almacenamiento y ni blendeo de fuel oil. Ellos lo que quieren es que tienen el mínimo
tancaje posible para el fuel oil y maximizan, como les dije, los espacios de sus instalaciones para los productos de alto valor. Así que siempre tienen que estar sacando este producto constantemente. Y tienes una serie de jugadores de mercado que están ahí en la puerta de la refinería esperando, ok, cuando están llenos los tanques, a ver a qué precio puedo sacarlo, el mejor precio competitivo para suministrar mi mercado. Entonces, llegas y vamos a decir que cargan un residual de la refinería con un contenido levemente alto en azufre y con viscosidades que son fuera de spec. Entonces, ese producto lo llevan a otra terminal. Puse como ejemplo la terminal de Hofty, que es una terminal en Houston muy conocida que se usa para mezclar productos y para reexportar. Entonces, hay un transporte de ese producto de la refinería a esa terminal. Ese es el primer costo que vas a ver asociado con el negocio. Entonces, descargas en ese residual en la terminal y tienes que buscar con qué mejorar el producto. Pero con qué mejoras el producto es un factor importante. O sea, es muy fácil mejorar el producto. En realidad, solo tengo que agregarle diésel y mejoro el producto y lo puedo llevar a la calidad que necesito. Pero agregarle diésel conlleva un costo muy alto, encarece mucho el producto y hace que el operador o el trader o el que está haciendo este negocio pierda margen en esa mezcla. Entonces él tiene que ser creativo, él tiene que encontrar qué materias hay en el mercado residuales de la refinería que combinadas pueda mezclarlas y llevarlas a un producto terminado de alto valor, que es el producto fuel oil que al final quiere vender. Entre esos hay productos como el VGO, Life Cycle Oil, diferentes streamlines, líneas que vienen del proceso de refinación y que tienen menor valor que un diésel puro. El mejor producto para cortar y para mezclar un fuel oil, aunque no lo crean, es el jet. Sin embargo, no lo usas. Usas jet cuando encuentras un jet of spec fuera de especificaciones y bueno, te lo venden a muy barato precio y dices, concho, voy a hacer una mezcla y voy a mejorar mi producto y voy a poder sacarle beneficio a esa mezcla. Pero el secreto aquí de la mezcla es cómo encuentro las dos porquerías más baratas, que las mezclo y que me den un producto terminado que tenga un valor de mercado. Entonces, ya asumiendo que llegaste a esa ecuación y sacaste el mejor producto posible y llegaste a un RMG 380 que cumple con la ISO 8217 y está listo para ser vendido en el mercado de bunkering, entonces vamos a decir que se lo vas a vender a Panamá. Entonces, ese trader o esa compañía negocia el cargamento. Ese cargamento hay que transportarlo a Panamá y típicamente un VLSFO, un High Sulfur Fuel Oil, van a ser transportados en barcos de Long Range Sites, LR1s. Los destilados mayormente los vas a ver transportados en barcos MR Size, Medium Range Size vessels. Entonces, llevas este producto a Panamá, lo descargas ya como un producto terminado. Perfecto. Panamá lo almacena en la terminal 2 que tenemos señalada ahí, y de ahí viene la entrega al cliente final y tenemos de por medio a la barcaza. Muy poco ex-pipe o entrega por línea en muelle se hace en Panamá, a menos que exista una operación, por ejemplo, que un barco esté en un muelle descargando combustible y ese muelle de bunkering tiene la capacidad de entregarle al mismo barco, pero no es usual, es lo menos usual las entregas ex-pipe. La mayor parte de las entregas en Panamá ocurren a través de barcazas. Por eso las barcazas son críticas para el negocio de Panamá. Entonces, una vez que haces el transporte de barcaza, le entregas al cliente final el producto. Pero todo esto es la estructura de costos que ocurrió, y ahora vamos a hablar de los costos, que ocurrió para que en Panamá se entregara a ese cliente. Pero veamos un escenario 2. Me preguntarán, pero entonces, ¿por qué no cargo el residual directamente de la refinería y lo llevo directamente a Panamá y me ahorro el intermedio de la terminal en Houston para mezclarlo o en Borco, en Stacia, donde quieran? Me ahorro ese intermediario y me lo traigo a Panamá
lo descargo como residual, lo mezclo y lo entrego por barcaza. Bueno, la cuestión aquí tiene que ver con la mezcla. O sea, como les explicaba, el valor agregado en mezclar productos tiene que ver con la clase de streams o la clase de productos residuales con que puedes mezclar. Obviamente, si estás en un lugar como el Golfo, donde tienes muchísimas refinerías con muchísimos streamlines, la posibilidad de obtener estos productos para mezcla es mucho más fácil. Panamá no tiene esta disponibilidad. Entonces, ¿qué va a muchas veces acaba pasando? Chuzo, traje un producto a buen precio, pero voy a tener que mezclarlo con diésel o con MGO. Entonces, ¿qué resulta? Encarezco tanto el producto que mi margen se limita. Entonces, es muy difícil, no teniendo los streamlines adecuados, crear una mezcla costo-beneficio para el que está haciendo el negocio. Entonces, por eso van a haber más productos terminados llegando a Panamá, que a menos que sea un producto que está en límite de su spec, y entonces lo que tengas que ponerle es una pequeña cantidad de destilado para arreglarlo, quizás entonces los economics dan. Pero este modelo va a cambiar de muchas maneras. Estoy tratando de explicar cómo funciona el proceso, pero obviamente no es blanco y negro, no siempre va a ser igual, siempre va a depender de muchos factores. Entonces, asumiendo que logras hacer una mezcla ideal, bueno, puedes hacer la entrega, aquí me equivoqué, no es HFOT, aquí sería la terminal de Panamá, entregas por barcaza al cliente final. Entonces, si esto ocurre en Houston, ellos le entregan al cliente final y no tienen en el Golfo de Houston, y les cuesta mucho menos que a Panamá, que tiene que transportar el producto a Panamá, almacenarlo y volverlo a sacar por barcaza para entregarlo al cliente final. Ejemplo 3. Ok, entonces vamos a decir que, perdón, es que me equivoqué. Este era entregando en Houston y este era tratando de explicar que si lo entrego en Houston van a tener menos costos que entregar en Panamá porque no tienen que transportar el producto al otro lado de 6 días de tránsito para entregarlo en el puerto de destino, sino que va a ocurrir un transporte interno, una terminal local, van a hacer la mezcla y van a poder entregarle al cliente final. Y entonces Panamá le toca competir con ese modelo. ¿Y qué sucede? Como les explicaba, la mezcla de Panamá es mucho más costosa, el transporte hacia Panamá es mucho más costoso. Obviamente, Panamá siempre va a tener un diferencial de precio versus su principal suplidor, que es los Estados Unidos, lo que hace un reto muy grande para nosotros incrementar las ventas de bunkering. Pero sin embargo lo logramos de hacer de alguna manera, y es lo que les explicaba, es la oportunidad de que un barco tiene tiempo muerto y que puede sacrificar parte de su costo de combustible ahorrándose los temas logísticos. Pero ¿de qué depende esto? Que Panamá sea altamente eficiente en la entrega. Es decir, un barco que va a entregar 3.000, va a recibir 3.000, 4.000 toneladas métricas, no puede recibir a una rata de bombeo de 250 toneladas métricas por hora, porque definitivamente no está logrando su cometido, que es maximizar o minimizar su tiempo de espera y optimizar sus recursos. Este punto me gusta mucho y voy a tratar de ir de inicio a fin. Ok, este negocio es una belleza, pero todo el mundo piensa que hay mucha plata. Sí, hay mucha plata y hay mucho costo. Y hay dos factores que no tienen forma de ser controlados. El precio de compra está definido por el mercado. Hoy en día creo que es un ejemplo muy interesante lo que está pasando con el mercado de combustible y cómo nuestros países están sufriendo y cómo nuestros transportistas están tirándose a la calle y cerrando las calles porque quieren que le bajen el precio del combustible. Pero en realidad el precio del combustible es lo que es. O sea, todo lo que está en el medio, desde la base del valor del producto hasta la entrega final, no es lo que hace el gran valor del costo del combustible. Es el precio base del combustible lo que importa. Y nadie nos lo va a dar más barato, nadie nos lo va a regalar. Así que ese es el precio con que tenemos que vivir. Igual el que compra el búnker. El comprador tiene que comprar al precio que el mercado le permite comprar. Sí, existen ciertas cosas que te permiten ser más, digamos, más competitivo en negociar el precio.
Uno es capacidad financiera, o sea, lo primero que van a ver en ti es si efectivamente tienes la capacidad financiera para hacerlo. Pero la otra cosa que van a ver es cuál es la escala. Ninguna refinería le interesa cargar pequeños cargamentos, son un dolor de cabeza. Y la otra cosa es la frecuencia. Ellos quieren que siempre recojas frecuente en las mismas ventanas constantemente. Entonces, para poder lograr una negociación positiva de compra y el mejor precio del mercado, por decirlo así, que aún así va a estar alrededor del indicador de precio de mercado que existe, pero te va a permitir negociar 1 o 2 centavos en esa negociación, va a ser qué tan grande eres. O sea, si yo trabajaba para una compañía que se llama Grupo Terra, ellos compraron todo lo que es Shell Centroamérica. Ellos tienen una demanda de unos 20 millones de barriles anuales de combustible de diferentes grados. Y anualmente hacen un tender. Y entonces lo que hacen es que hacen que los suplidores compitan por ese outlet, por ese mercado. Y sí, logran conseguir mejores precios porque su escala es suficientemente grande para que sea atractivo para los refineros para decir, ok, estos me van a consumir todos los meses, me van a consumir constantemente, van a ser, tienen un outlet definido porque van a seguir supliendo a esos mercados que compraron. Entonces, eso es lo que te da el leverage o el apalancamiento para negociar ese precio. Entonces, el otro tema que hoy en día se ha vuelto sumamente importante es el cumplimiento. O sea, nadie quiere hacer negocios con empresas que no están alineadas con las normativas de cumplimiento, ya sea OFAC, cualquier normativa internacional de bloqueos de capitales. Hoy en día es un factor importante para la compra del producto que vas a realizar. Entonces, ese es la primera parte. La segunda parte es el transporte. O sea, tú vas a mover este producto a través del océano, a través... y para ti, estos factores que vienen son los que definen cuán eficiente eres, cuánto puedes maximizar tu margen, porque al final del día, como les dije, el precio del mercado es el precio del mercado, pero puedes maximizar tu margen controlando los siguientes factores. El primero es el transporte. Ok, ¿qué es lo que es importante? Maximizar la carga. Tú nunca quieres flete muerto. El flete muerto es uno de los factores que te desoptimiza tu proceso. El otro es el número de puertos. Entre más puertos tocas, más costos estás asociando a ese cargamento. Y por último, creo que la más importante para cualquier trader es las demoras. Las demoras pueden hacer la diferencia entre ganar o perder en un negocio. Hoy en día las demoras son creo que uno de los factores que más toman en consideración cuando estás haciendo el movimiento del producto. Después tenemos el almacenamiento. ¿Cuáles son los factores claves en el almacenamiento? La rotación de los tanques. Entre más rotas el producto, más reduces tu costo unitario. Usualmente, una terminal siempre te va a dar un precio cuando excedes tu rotación máxima, un precio menor cuando excedes tu rotación máxima de almacenamiento, porque lo que están incentivando es que muevas más producto. Entonces, pero ¿qué es importante para que esto ocurra? Las eficiencias logísticas, la ocupación del muelle. Si tienes un muelle de muy alta ocupación, obviamente esto restringe tu capacidad de mover el producto con la frecuencia que necesitas moverlo. El tiempo de servicio, o sea, que efectivamente puedan entrar y sacar tu nave sin atrasos. El negocio no es cobrar wharfage, el negocio no es cobrar muallaje, el negocio es mantener a tu cliente rotando lo más rápido posible para que sus costos no se incrementen y sigan trayendo negocio a tu terminal. Y se los hablo como operador de terminal. Este para mí es muy importante. Yo quiero que el barco entre y salga lo más rápido posible. Algunos te dirán, no, pero es que entre más tiempo pasa, más le cobro por el muellaje, eso no es el negocio. El negocio es rotar la terminal lo más rápido posible. La capacidad de bombeo es crítica, obviamente. O sea, tú estás trayendo un tanquero de 500,000 barriles. Obviamente necesitas sacarlo en menos de 36 horas. Tienes que tener una capacidad de descarga aceptable para que esa rotación ocurra de manera
de una manera eficiente. La segregación, especialmente con el Very Low Sulfur Fuel Oil, la segregación se volvió un tema muy importante. El High Sulfur Fuel Oil sufría menos problemas de compatibilidad que lo que pasa con el Very Low Sulfur Fuel Oil. Hay productos que pueden ser completamente adecuados para el uso de los barcos, pero una vez que los mezclas, los productos reaccionan y son completamente incompatibles. Entonces, algo que ocurrió mucho es que las terminales, los clientes quieren tener su área de segregación propia, sus líneas segregadas, lo máximo posible para evitar los temas de incompatibilidad entre los productos. Entonces, tenemos el transporte por barcaza. Finalmente, este es un punto, diría yo, crítico, porque es donde es la cara del cliente final, es donde está llegando la entrega del producto al cliente final. ¿Y qué es lo que a ellos les importa? Que estés a tiempo, o sea, tienes que estar a tiempo. Su tiempo es oro, ellos viven por lograr su ruta, por ahorrar en su tiempo, o sea, su tiempo es lo más importante que tiene. Por ende, las ratas de bombeo de las barcazas son críticas para que esto ocurra. También otro tema que creo que en nuestra industria es muy importante es la entrega completa. Voy a hablar de entrega completa y faltantes. ¿Qué significa la entrega completa? Si tú le entregas, un barco te pide 3.000 toneladas y tú le entregas 1.000 toneladas, ¿qué va a pasar? Esa es una entrega corta. Ese barco va a seguir su camino y va a tener problemas porque en el próximo puerto, cuando compre las otras 2.000 toneladas, va a tener que segregarlas en los tanques del barco, lo que le va a crear incomodidades, problemas, porque al final del día no es que tienen capacidad ilimitada de segregación dentro del barco. Entonces, la entrega completa para la logística de un barco es muy importante. Y los faltantes en nuestra industria ha sido algo muy desalentador, frustrante. Lamentablemente algunas compañías consideran que tomar algo de alguien es parte del negocio y es robar. O sea, y el robo en la industria de bunkering es algo que ha sucedido durante muchos años. Inclusive les puedo decir que conozco compañías que lo llaman como savings, ahorro, lo que es ridículo. O sea, estamos para hacer un negocio. Si el negocio no te hace plata, salta del negocio, pero robar no es una opción. Y lamentablemente esto es todavía algo que se está trabajando mucho y falta por mejorar. En todo el mundo, no estoy hablando de Panamá, en todo el mundo. Lo que ha sucedido ahora mismo, por ejemplo, Singapur puso desde el 2017 el requerimiento de medidores másicos mandatorios. Eso significa, cuando una barcaza te entrega combustible hoy en día, lo hace por medida de los tanques. Ullage, tú mides el tanque de apertura, mides el tanque de cierre y ves la diferencia de producto que hay en el tanque y eso fue lo que le entregaste al barco. El medidor másico básicamente es un sistema de medición que mide la masa del producto que estás entregando. Con esto no digo que sea 100% a prueba de, sin embargo, reduce las posibilidades de robo y mejora la confiabilidad del servicio. Y creo que son cosas que debemos ir adaptando. También IBIA está empujando un proyecto para hacer algo a nivel global con respecto a esto. Me parece bien. Yo sé que van a haber muchos detractores, entiendo los argumentos, pero la cosa es cómo somos más transparentes, cómo el mundo es más transparente, cómo llego el barco a Panamá y sé que me están entregando el producto que me tienen que entregar. Parte del problema también tiene que ver con los compradores y les soy muy sincero, el hecho de que un comprador se queje de faltantes y regrese a un puerto y vuelva a comprarle al mismo vendedor porque el precio es más barato, sencillamente porque solo están mirando precio y no están mirando las diferencias, es lo que incentiva que estas cosas sigan ocurriendo. Así que también tiene que haber un boicot por parte del comprador a aquellas empresas que típicamente les reflejan faltantes para que estas cosas cambien. Y esto es una opinión personal. La venta al cliente final, nuevamente,
nosotros no ponemos el precio del mercado. El precio del mercado es el precio del mercado. ¿Cuáles son los factores claves en esta parte de la negociación? En realidad, para mí, creo que uno de los más importantes es el crédito. Estamos hablando de mucha plata en un mercado muy volátil. Por ejemplo, en estos momentos, si ven a los precios que tenemos combustibles, se llegó a reducir el tamaño de las entregas porque se está minimizando el riesgo del comprador por la fluctuación del mercado. Y la otra cosa es que el comprador tiende a segregar sus compras en base a su disponibilidad de crédito. Es decir, si yo en Panamá tengo con una empresa crédito, bueno, compro en Panamá con esta empresa, en otro puerto compro con la otra empresa que también tengo crédito, entonces tienes una segregación de demanda por crédito. Y esto ocurrió en el 2007-2008 también. Es muy interesante. Los temas de cumplimiento aquí también son igualmente de importantes. Y finalmente, el tiempo disponible que tiene la embarcación para el servicio. O sea, acuérdense, al final ellos son el cliente y tenemos que hacer las cosas en el tiempo que ellos tienen, no en el tiempo que nosotros tenemos. En resumen, ¿cómo se hace plata en este negocio? No se hace plata en la compra, no se hace plata en la venta, se hace plata en todo lo que está en el medio. O sea, ¿cómo hago mi logística suficientemente eficiente para maximizar mis márgenes? Habiendo dicho esto, hay muchos factores que son externos a nosotros que hacen que esto sea más fácil o más difícil. Entre más grande es la demanda, más fácil es crear la escala del negocio para reducir los costos. Entre más pequeña es la demanda y más segregada está la demanda entre diferentes players, más se complica que logres estas eficiencias logísticas. Entonces, hay factores controlables y hay factores que son fuera de nuestras capacidades de control. No quiero cerrar sin hablar de los nuevos combustibles. El mundo está cambiando a un paso extremadamente rápido. A veces yo no lo entiendo, vengo del mundo de combustible y me preocupa mucho porque creo que no solo es cambiar el combustible, es cambiar todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea, todo lo que somos está basado en combustible y minería. Entonces, no es solo cambiar el combustible. Creo que hay que hacer una reflexión más profunda y entender todo lo que cambia a partir de esto. Cuando entramos en los nuevos combustibles, hay factores muy importantes que tenemos que ver. El primero es el económico, obviamente. ¿Cuál es el precio de ese nuevo combustible? Ya sea etanol, metanol, ya sea el gas natural. ¿Cuál es el precio versus mi combustible actual? ¿Cuál es el costo operacional? ¿Cómo convierto mi equipo a que eso funcione al menor costo posible? ¿Y qué inversión de adecuación tengo que hacer para que eso ocurra? Entonces, el factor económico, obviamente, como en todo negocio, esto no es un negocio, no son organizaciones sin fines de lucro. Estamos aquí para hacer plata, así que esto es un factor clave. Los factores técnicos, obviamente, la infraestructura. El mundo no está adecuado con tanques de gas natural, ni con tanques de metanol, ni con tanques de amonía para entregarle al mercado de combustible. Esa infraestructura tiene que ser desarrollada. Pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, yo voy a invertir en tanques de amonía cuando no hay una demanda de amonía. El barco va a construir un barco operado a amonía cuando no hay dónde suplirse de amonía. Entonces, la infraestructura es obviamente un factor crítico en el análisis de esto. Suministro constante. A mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, escuché la charla de Maersk, es muy interesante. Creo que Maersk es un pionero, están haciendo algo increíble. Están poniendo mucha plata en esto, la conversión de sus barcos. Van a tener 12 barcos pronto, ya para el 2024, operando en metanol. Mi preocupación es de dónde va a salir tanto metanol. Sí, están firmando acuerdos con compañías para suministro, pero no, y lo digo con toda sinceridad, quiero que esto pase, pero no entiendo cómo va a ocurrir la escala de este negocio, cómo va a ocurrir la transformación de este negocio. Y se lo pregunto a la gente que creo que conoce, muchos tienen diferentes teorías. Creo que estamos en un proceso de aprendizaje todavía y sí, encontraremos el camino, pero el camino no es fácil. Ambiental, o sea, obviamente todo esto está vinculado con temas del cambio climático, efectos a la salud.
Por ejemplo, regreso al caso de Maersk. Maersk dice, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a gas natural porque es un combustible, el gas natural es combustible fósil y considera un combustible de transición, no se considera un combustible ecológico. Entonces, como un combustible de transición, ellos dicen, yo no quiero estar en eso, yo prefiero ir directamente a borrar mi huella de carbono, lo que es un reto aún más interesante. Y los efectos de salud, pónganse a pensar, por ejemplo, en la amonia. La amonia es un producto altamente peligroso, altamente tiene un problema de exposición al ser humano bastante importante. Son consideraciones que hay que tomar en cuenta por cómo vas a manejar todo eso. Y por último, la parte social, la seguridad pública. Es decir, ese mismo amonio del que estamos hablando, el hidrógeno, son productos muy inestables y muy explosivos. Los manejamos, pero requiere un cambio cultural. Y le digo que nuestra compañía los maneja y sabe cómo manejarlo, pero requiere un cambio cultural porque si pones a Juan de los Palotes a manejar estos productos, muy probablemente vas a tener serios problemas de seguridad, de safety. Y las legislaciones, claro que son importantes. También tenemos que adaptar nuestras legislaciones para estos nuevos productos. En estos días estaba viendo las zonas libres de petróleo de Panamá. Se llaman zonas libres de petróleo. Entonces, no estoy seguro cómo va a funcionar todo el tema de los nuevos combustibles. Ese es un tema que quiero hablar con el comité de terminales porque es interesante también cómo nos vamos a ir adecuando hacia allá. Pero de que encontraremos el camino, lo encontraremos. Y siempre le digo a la gente, lo importante es que tengas la demanda. Si tienes la demanda, el producto llegará. Entonces, lo que tienes que estar es adecuado para que ese producto sea debidamente manejado en los lugares donde lo necesitas. Finalmente, ¿nuestra meta cuál es? Nuestra meta es servir a las naves que visitan a Panamá para su tránsito u operaciones y mantenernos en uno de los puertos de bunkering más importantes del mundo. No hay razón para que esto cambie. O sea, al final del día, nosotros estamos en la autopista del mundo. Nosotros somos nosotros somos el toll. Aquí tienen que pasar porque tienen que pasar. Entonces, ¿cómo voy a seguirle dando el suministro de lo que necesiten? Lo que quieres que se llame el bunkering mañana, no me importa que sea. Eso se lo vamos a dar. La cosa es que estemos preparados para hacerlo. Bueno, yo creo que con esto termino la presentación y estoy abierto para sus preguntas y respuestas. Si me permiten. ¿Aló? Una consulta, don Carlos, muchas gracias. Excelente exposición, ingeniero. Ya tenemos 2 años con la política esta del low sulfur. ¿Hay indicadores de algún beneficio que haya traído al medio ambiente o es muy temprano para determinar? Sí, entiendo que sí, esto es parte de lo que llevan los monitoreos internacionales de emisiones y sí, la emisión mundial se ha reducido con la reducción del azufre a nivel mundial. Y el tema es que, como les mostraba, hubo 2 reducciones, una de 4.5% que eminentemente reduce el azufre, pero entonces tienes otra serie de componentes que ahora quieren reducir, que es la emisión de carbono, la emisión de NOx, de otros elementos, que es lo que está impulsando a combustibles más limpios. Pero sí, efectivamente sí ha tenido un beneficio en el ambiente. Aún así, la industria marítima sigue aportando más del 2% de las emisiones mundiales. Gracias, señor. Gracias. Estás en mute. Estás en mute. Ah, ok. Ingeniero, ¿Alguna pregunta sobre la exposición? Sí, ingeniero, buenos días. Soy Miguel Ángel Andrade de Amanac, México. Gusto saludarlo y felicitarlo por la excelente presentación que nos acaba de hacer. La verdad, muy ilustrativa para todos los del sector marítimo portuario. Una pregunta, en su exposición, en la lámina donde nos da los números de las embarcaciones que transitan
por el canal, y luego dice, otros 2,000 visitaron puertos sin transitar. Quiere decir que nada más llegaron a la parte del Golfo, a la parte del Pacífico, pero no cruzaron, pero sí cargaron combustible con ustedes. No cargaron combustible. Ellos sí estuvieron en Panamá. O sea, y ni los 13,000 que transitaron cargaron combustible. Ese es le llamo el mercado potencial. El Ajá. mercado potencial son los 13,000 y tantos que transitaron el canal. Y el mercado potencial son los 2,000 que llegaron solo a dar servicios a los puertos y siguieron, o que sencillamente estuvieron en las áreas de anclaje de Panamá por algún tiempo de espera. Ese es un mercado potencial al que podemos llegar a brindar. Hoy en día, aproximadamente solo tenemos un 25% del mercado total. Y como le explicaba, porque no somos el puerto más barato y siempre tienen una alternativa. El barco siempre va a buscar cuál es el puerto más barato en su ruta. Así que nosotros competimos contra ese puerto alternativo. Nunca vamos a tener el 100% del mercado, pero si crecemos al 40%, va a ser fantástico. Entonces sí hay oportunidades de crecimiento que dependen de cómo nosotros desarrollamos la infraestructura para dar esos servicios, que todavía estamos en pañales algunos de esos. Le comento algo bien interesante. Hasta hace unos meses no había forma de darle bunkering a los barcos Neo Panamax cuando venían por el Atlántico, porque no había un fondeadero dentro del rompeolas que le permitía a los suplidores darle servicio. O sea, creamos el canal, hicimos la expansión y no hicimos parking. Así de sencillo. Okay. No hicimos parqueadero. Entonces, acaban de abrir 2 áreas nuevas. Estamos muy ansiosos que inicien las operaciones. Creemos que eso debe de comenzar a crear un crecimiento de esa demanda de combustible para los Neo Panamax en el Atlántico. Pero, bueno, vamos a ver. Dios sabrá. Muchas gracias por su explicación. ¿Qué tal? Buenos días. Aprovechando la pregunta, y creo que la verdad que estoy muy interesada en toda la información que se ha presentado en la reunión. Nuevamente, ante todo, muchas gracias por una presentación tan increíble. Pues me interesaría mucho saber sobre estos nuevos lugares de anclaje. Creo que si podríamos tener como más información de cuándo deberíamos de estar esperando que estén disponibles y demás. También, también agregaría mucho valor para el lado de todos estos trabajos que se hacen y todas las programaciones en general. No sé si de casualidad podrían comentarnos un poco más en el tema. Sí, disculpa, es que se me había perdido el botón de mute. No te preocupes. Mira, sí, entiendo que ya están abiertas a servicio. Todavía no se han hecho entregas, he estado monitoreando eso. Tengo una presentación donde se puede ver el área de anclaje. Quizás la puedo abrir un momentito aquí. Estaba viendo si podía abrirla. Un momentito. No estoy en modo de presentación, ¿verdad? No, todavía. No al momento. Ok, déjame abrir primero aquí. Mire, no lo tengo a mano, pero con mucho gusto se lo comparto. Si me dejan su correo electrónico, le comparto lo de las áreas que están siendo desarrolladas para esos Neo Panamax. Creo que la primera idea es que hay que cuadrar con un suplidor y un cliente para comenzar a hacer las pruebas y entregar en esas áreas. Lo que sí no permiten entregar dentro del área de rompeolas es a los barcos de LNG, que es una lástima, pero por temas de seguridad el canal ha restringido las entregas a los barcos de LNG y son uno de los barcos que más necesitan entregas en este sector atlántico. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
Solo facilítame el correo de la señora Sara para mandarle la información del área de anclaje cuando puedas. Ah, ok. Señora Sara, si lo puede poner en el chat, por favor. Igual yo se lo comparto al señor Estenio, al señor Miguel Ángel Andrade y la licenciada Colombo, que son con los que tengo comunicación, y él lo puede distribuir también a todos, ¿no? Pero si la señora Sara quiere ponérmelo en el chat, ahí yo lo copio. ¿Nos puedes compartir la presentación del ingeniero si no tiene inconveniente? Sería muy Ningún difícil. inconveniente. Pues, No, a la orden. Para eso está, para ustedes. Bueno, para finalizar, pues nos gustaría darle las gracias al señor Carr y a todos ustedes por su participación. Le damos la palabra pues para que nos despida al señor Estenio Pinzas. Muchas gracias, señorita Yeneris. Muchas gracias a don Ernesto Mock, a la Cámara Marítima de Panamá por organizar y llevar la iniciativa con estos eventos. Este es el segundo, cada uno más bueno. Agradecerle al ingeniero Carlos von Lindemann por su exposición, su tiempo. Felicitarlo porque demuestra y denota ser un experto profesional en su área, en una empresa de primera. Agradecer y esperamos que sean más y ojalá otros países podamos sumarnos a esta iniciativa y seguir compartiendo conocimientos y experiencias a través de este medio Zoom. Así que muchas gracias, estamos en la hora. Gracias Yeneris de nuevo y se cuidan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por Gracias todo. a todos. Chao. Hasta luego, que tengan Saludos. buen día. Saludos para todos. Buen día. Hasta luego, gracias. Gracias.